toca la agenda política, ¿no? De hecho, te estamos preguntando si crees que la presidenta hizo los cambios correctos en su equipo de trabajo, porque no hubo cambio en el Ministerio del Interior, Lore. No hubo cambio en la estrategia o en quién conduce la estrategia de seguridad ciudadana. El video que mostré la semana pasada era de un operativo de la policía donde caía Giordano, un dinamitero, un joven delincuente que se dedica a poner explosivos, siendo él la última línea del delito de la extorsión, ¿no? La línea que comienza con un líder, con un capo. En este caso se atribuye esta red Injertos del Norte a Eric Moreno, el monstruo. Cayó la semana pasada y en un momento ridículo, digamos, intenta llamar a su madre para que coopere con la justicia. Esta es la imagen de la semana pasada, pero se reconstruyó lo que fue un dinamitazo. Cómo este criminal utilizaba granadas de guerra para hacerlas estallar en locales a los que les pedía dinero. Vamos a conocer el testimonio de Giordano, este sujeto ya detenido en manos de la policía y que da más luces sobre cómo operan estas redes. A veces ni saben utilizar el material de guerra que tienen entre sus manos. Los delincuentes incluso son entrenados para poder sacar esta parte de la granada con la que activas finalmente el explosivo. Vamos a escuchar esto porque termina confesando cómo actúa esta última línea de la extorsión. El dinamitero, el prendevela, el que te pone el explosivo. Vamos a escucharlo. Atrás uno. Cuidado, por favor, con cuidado, permiso. Saqué el seguro de la piña y lo lancé. ¿Dónde lo lanzaste exactamente? Cayó entre el lubricante y la choza. Ya, ¿tú sabes manejar ese tipo de granada? No sé muy bien, por eso me demoré bastante. Ya, ¿y qué tipo de granada era? De guerra. ¿De qué? De guerra. ¿Qué color? Color verde. Verde, de guerra. No es guerra. ¿Y quién te enseñó a sacar la espoleta? Chucho. ¿Chucho te enseñó? Sí, él me enseñó. ¿Quién te mandó? Chucho. Chucho te mandó. Ahí te va, ¿por parte de qué? Del monstruo. El monstruo. Claro, cuando le preguntan, ¿sabías manejar esto? Dice, no, me enseñó y delata a alias Chucho. Y cuando, ¿por encargo de quién? Por encargo del monstruo, ¿no? Así opera el crimen organizado en nuestro país y utiliza a figuras muy jóvenes para hacer esta última parte, digamos, del delito de extorsión, que es el dinamitazo o dejarte una granada o ponerte un explosivo, ¿no? La verdad que esto es lo que se tiene que combatir. Cómo la extorsión logra articular con distintos delincuentes que se alquilan a sueldo, que se alquilan por un pago y que cumplen la función finalmente de generarte ese terror, generarte ese miedo que te va a obligar a pagar el cupo extorsivo, ¿no? Es un importante trabajo, en este caso del grupo Greco, que termina incluso participando en el traslado de este detenido, pero te digo, es interesante ver cómo la semana pasada lo teníamos a este delincuente que puede dar incluso pistas sobre el paradero de Eric Moreno, el monstruo, cómo lo teníamos en una situación bochornosa de llamar a su mamá frente a la policía, cómo él incluso decía, estoy solo por extorsión, este delito lo puedo salvar, este delito me puedo defender mejor de esto que por homicidio, por ejemplo, ¿no? Mucha gente, a propósito del video, ¿no? Lo colgaron también en las redes sociales de Latina y que decían, no, la madre se nota que era parte de la organización criminal. Y podría suceder, porque hemos visto en muchos casos clanes familiares, ¿no? Que cada uno tiene un rol, que cada uno tiene algo que ver, y otros decían, no es que está llamando a la mamá para que se deshaga de toda la evidencia, la está alertando para que desaparezca el cuerpo del delito, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Interesante, lo que en el fondo quería era empezar a cooperar con la policía, cosa que está haciendo, y esto nos puede llevar, Lore, a precisamente ubicar el paradero de la cabeza de esta red de crimen organizado, de extorsionadores y de sicarios que lidera Eric Moreno, el monstruo. El Estado peruano ofrece $500,000 por quien dé información que lleve a la captura del monstruo. En un primer momento se pensaba que estaba en Bolivia. Esta es la imagen del programa de recompensas. Esta es la persona que además $500,000, requisitoriado por la justicia, el delito de extorsión, tiene crímenes en su haber y por eso huye de la policía. Pero te decía, es interesante ver cómo el testimonio de Giordano, este joven delincuente, te permite entender cómo opera, ¿no? Claro.
no conozco de explosivos, me tienen que enseñar. Lo que te decía incluso de cómo pasaba en una moto, con una mano se demoraba él sacando la espoleta de la granada y la lanzaba con otra mano, volteaba y ya escuchaba la detonación, digamos, exactamente cómo opera. Y eso se refuerza en algunos casos, algunas noticias que hemos pasado de sicarios, de aquellos que lanzan las dinamitas, que terminan heridos por el propio artefacto explosivo, justamente frente a la falta de preparación, frente a la juventud, lo cual acaba siendo una buena noticia, que no haya toda una escuela criminal de preparación para estos delincuentes, para que sepan cómo disparar, cómo hacer sus propios explosivos, cómo dañar con la mayor crueldad y ferocidad a aquellas personas que extorsionan y no se someten a lo que les solicitan. Pero es interesante también porque este sujeto, Giordano, ya había estado preso, había estado 5 meses en prisión y uno se pregunta, ¿esos 5 meses fueron una sentencia o fue simplemente esas prisiones preventivas que se dan, nadie siguió el caso, acabó y con un abogado regresó a la vía pública, ¿no? Exactamente lo segundo, Lore, ¿no? Porque tienen capacidad de pagarse abogados, tienen capacidad de enfrentarse con el Estado peruano y de ganar, llevar su juicio en libertad o llevar su proceso en libertad para seguir delinquiendo. Digamos, ese rasgo de impunidad está presente en el sistema judicial peruano. En este caso esperemos que no termine saliendo en libertad Giordano, que fue detenido. Así opera el crimen organizado en nuestro país y es lamentable ver que incluso, Lore, esto ha llevado a los transportistas a plantear este jueves una paralización. Tenemos en agenda el tema y vamos a ver si hay más voluntades de sumarse al paro anunciado en el inicio del fin de semana de la semana pasada. Finalmente vamos a ver si más gremios se suman a esta paralización o cómo va a responder el transporte público a esta medida de fuerza planteada para el próximo jueves. Hablando de inseguridad ciudadana, ayer me quedé con un dato impresionante que soltaba el exministro de Economía, Luis Miguel Castilla, y ya vamos a hablar del nuevo gabinete o en todo caso de los nuevos ministros que integran el gabinete Adriancén. Lo que mencionaba ayer Luis Miguel Castilla era que en un estudio hecho por Videnza Consultores, él es parte de esa compañía, lo que mencionaba es que hay un 80% de proyectos de inversión pública del Ministerio del Interior que están paralizados. Es decir, plata hay, el problema es que no se puede gastar bien el dinero. Parte de eso llevó a la policía a declararse en desabastecimiento, ¿no? Porque necesitan comprarse los policías chalecos, armas, fusiles, municiones, y estos procesos son muy difíciles para el Estado peruano.